¿Qué tal? Espero que todos se encuentren muy bien. Me alegra mucho que a pesar de la distancia, a pesar de que no podemos hacer en ninguna institución educativa, pues ningún evento de carácter masivo, pues que las nuevas tecnologías nos permitan no pasar inadvertido, pues de alguna manera los 250 años de tres personajes sustanciales, cada uno en su área. Estamos hablando de Beethoven, de Hölderlin y por supuesto de Hegel. ¿No? Yo he decidido vincular esta breve charla a Hölderlin, que creo que es pues un personaje indispensable para conocer el idealismo alemán desde la trinchera de la poesía, ¿no? Hölderlin yo creo que es un referente obligado en muchos sentidos. No me imagino una clase de estética sin atender a Hölderlin, ¿no? Y yo creo que desde mi perspectiva Hölderlin es un personaje sustancial y me alegra y felicito a los que iniciaron pues este coloquio, este seminario virtual. Por supuesto, de manera especial a mi amigo Rogelio Laguna, que fue quien me extendió la generosa invitación. Pues bien, me gustaría hablar un poquito acerca de Hölderlin, ¿no? En este 250 aniversario pues de su muerte, ¿no? Aniversario luctuoso. Hay que recordar que Hölderlin pues nace en Alemania, ¿no? En 1770 en Laufen, un pueblo muy bonito. Si ustedes googlean Laufen, ¿no? Y ven su ubicación, ¿no? Y van a encontrar paisajes de naturaleza asombrosos, lo cual pues hace que entendamos la justificación de por qué Hölderlin pues se vincula tanto al tema de la naturaleza como consuelo, ¿no? Pero también como caos, de alguna manera, en su poesía. Hölderlin nace en 1770 en Laufen, pero va a morir ahí mismo, ¿no? En 1843, ahí en la torre Tubinga, ¿no? Donde le dio, pues de alguna manera, hospedaje un carpintero que era su fan, era su admirador de su obra, ¿no? Él desde muy joven va a ser un gran lector de Platón y también va a crear himnos, va a ser un escritor de himnos y su formación va a estar vinculada esencialmente a la teología. Su madre pues va a ser una persona muy vinculada a las cuestiones religiosas debido a que su abuelo pues fue un sacerdote. Hölderlin definitivamente tiene una faceta tripartita. Él se puede considerar un poeta por excelencia. Yo creo que el sostén de su obra es esencialmente poético. Por supuesto también un filósofo, ¿no? Podemos desprender de su filosofía algunos pensamientos de carácter filosófico y por supuesto también podemos señalarlo como un revolucionario, ¿no? Esta idea del revolucionario va a tomar fuerza en los 60, pero más que nada pues yo lo vincularía como un gran filósofo que va a marcar un parteaguas, ¿no? No podemos perder de vista el propio contexto en el que se desenvuelve nuestro personaje, Hölderlin, Friedrich Hölderlin. Él va a crecer casi de la mano de otros dos prominentes pensadores. Estamos hablando evidentemente de Schelling y de Hegel. Paradójicamente, pues quien va a ser el famoso del grupo en ese contexto va a ser más Schelling que el propio Hegel, pero pues Hegel va a agarrar fuerza pues más adelante, ¿no? Estos personajes pues los va a conocer ahí en el seminario de Tubinga, ¿no? Y Schiller particularmente siempre va a ser un gran alentador, un gran soporte para Hölderlin. Incluso pues gran parte de la obra va a ser apoyada por el propio Schiller, ¿no? Y en su contexto creo que Hölderlin va a tener relación con gente muy prominente, ¿no? Con estos tres personajes, nada más basta mencionarlo, pero también con otros intelectuales de la época y va a tener un reconocimiento local. Pero aún a pesar de ello, creo que podemos tener un consenso en que esa revalorización de Hölderlin va a llegar mucho tiempo después. Por eso pues es totalmente natural que se le considere de alguna manera un autor de gloria póstuma, ¿no? Es decir, no vivió
la gloria como deseara, además de que pues ya les platicaré más adelante, pues tuvo ciertos problemas psíquicos, ¿no? Que le impidieron también pues disfrutar parte de ese éxito. En realidad, el redescubrimiento como tal de Hölderlin va a llegar hasta el siglo XX, ¿no? Eh, y bueno, rememorando un poco su vida personal, pues va a tener episodios muy dolorosos, la muerte de su padre, la muerte de su padrastro. Él va a ser pues un personaje de Amores Imposibles. Su principal pareja, novia, amor, va a ser la esposa de un prominente banquero, a quien la vemos siempre señalada como Diótima en sus poemas. Y bueno, pues y curiosamente de un banquero del propio banco donde él trabajaba. Entonces pues ya creo que bastante mal va la cosa ahí, ¿no? Para entender a Hölderlin, yo creo que ha habido muchos personajes que han escrito acerca de Hölderlin, el propio Heidegger, ¿no? Va a ser que por cierto aquí lo traigo en la playa. El propio Heidegger va a analizar en una faceta ahí al propio Hölderlin, ¿no? Tal vez con esa influencia del nacional socialismo, ¿no? Porque hay que recordar que la lectura de Hölderlin, hay muchísimas lecturas de Hölderlin, ¿no? Está la lectura del nacionalsocialismo, que va a tomar un auge para justificar esa idea de morir por la patria, ¿no? Tal vez en ese mismo orden de ideas el propio Heidegger va a tener un papel protagónico, ¿no? También va a haber un Hölderlin de izquierdas, ¿no? Esto se puede ver, ¿no? En la obra de teatro de Peter Weiss, ¿no? En esa torre donde estuvo pasando los últimos días Hölderlin, ¿no? En medio de un problema psíquico, pues lo visitaba Marx, ¿no? En esa torre, y había diálogos hipotéticos ahí en ese Hölderlin de Peter Weiss, en esa obra de teatro, pues se ve un Hölderlin de izquierdas, ¿no? Pero también incluso pues después en los años 80, en los años 70, incluso hay lecturas que le han dado incluso a un Hölderlin posmo, ¿no? Entonces hay un contraste con respecto a los comentaristas de Hölderlin, ¿no? O incluso unos que dicen que no se puede traducir a Hölderlin, ¿no? Pero yo creo que merece la pena, ¿no? Textos como Los espíritus de Hölderlin, ¿no? De Karl Heinz, es un texto que merece mucho la pena. Kurt Hanke, ¿no? La rebelión alemana contra Occidente, que ese va a ser el heraldo del nazismo, ¿no? Es decir, la recuperación de Hölderlin, ¿no? Para el nazismo. Y pues de manera general, yo creo que viene muy ad hoc pues una frase que muchos han reflexionado, porque pues, en realidad el aniversario luctuoso de la muerte de Hölderlin se da justamente en el contexto del coronavirus. Por lo tanto en Alemania pues no ha sido festejado, no ha sido rememorado como se debería, ¿no? Pero hay una frase que está saliendo mucho de Hölderlin, ¿no? Que subyace por ahí de uno de sus obras, que dice: donde está el peligro, crece también el Salvador, ¿no? Entonces, de alguna manera es un aliento que nos pudiera servir en este contexto de coronavirus. La obra de Hölderlin es muy amplia, pero yo creo que el texto que más merece la pena, o que es más duro para de alguna manera recordar a Hölderlin, definitivamente es Hiperión, ¿no? Es un texto que se da en el marco de la cultura griega, ¿no? Vemos a tres personajes principales, a Hiperión, a la banda y por supuesto Diótima, ¿no? Que desde mi perspectiva dibujan esa idea del filósofo como revolucionario, ¿no? Recuerden ustedes que Hiperión va a salir en realidad, y va a salir apoyado por Schiller, por el propio Schiller, y va a estar en dos partes, ¿no? En 1797 sale la primera, y 2 años después la segunda parte, ¿no? de Hiperión, ¿no? Entonces de ahí que podamos decir que Hölderlin además tiene una multiplicidad de poemas, pero va a haber una cuestión personal que va a marcar un antes y un después en las ideas de Hölderlin, ¿no? El primero va a ser, bueno, la primera división va a ser el Hölderlin mentalmente sano, y después, a los 36 años, a la mitad justamente de su vida, Hölderlin pues va a empezar a desarrollar lo que ahora suponemos que es una esquizofrenia, ¿no?
Entonces la locura va a llegar a la mitad de su vida, y de ahí va a ser pues otro Hölderlin, y ahí es donde van a surgir los famosos poemas de la locura, ¿no? Ya poemas que se hacen desde esta vertiente, con esta adversidad de carácter cítico. Va a tener muchas características, desde cómo firma, lo va a hacer, o sea, los poemas los va a fechar 100 años después, y curiosamente esta locura viene después de que muere su amada en 1806, ¿no? Y bueno, a partir de ahí es donde Hölderlin va a perder gran parte, pues, de esta salud mental, y va a ser un antes y un después en su vida, aunque es bastante interesante, porque incluso hay teóricos que han llegado a afirmar que en realidad Hölderlin fingió su locura, ¿no? Lo cual definitivamente pues yo no comparto, ¿no? Eso lo podemos ver pues en el caso de Félix Batiux, ¿no? Que dice que en realidad simuló su locura para escapar de una persecución judicial o una persecución policial derivado de una protesta en la que estuvo por ahí, porque pues, Hölderlin, como lo dije hace unos momentos, pues era un revolucionario, ¿no? Entonces yo creo que merece la pena leer algunos poemas. Me permití escoger tres fragmentos o tres poemas completos. Recuerden que acerca de la primavera va a escribir mucho en diferentes contextos, en diferentes momentos. Varios poemas los va a titular así, pero me voy a centrar en la primavera, ¿no? Del 3 de marzo de 1648, el de visión y el de vida más elevada, ¿no? Me voy a permitir leerlos. Yo creo que será de gran interés, ¿no? La primavera. De lejanas alturas desciende el nuevo día, despierta de entre las sombras la mañana, a la humanidad sonríe, engalanada y alegre. De gozo esta humanidad suavemente penetrada. Nueva vida desea el porvenir abrirse, con flores, señal de alegres días, cubrir parece la tierra y el gran valle, alejando la primavera todo signo doloroso, ¿no? La naturaleza va a ser algo que está muy, muy presente en la obra de Hölderlin. La naturaleza como algo caótico, como incertidumbre, como un problema existencial, tal vez haciendo una lectura ya muy contemporánea, pero también la belleza de la naturaleza, que no termina de sorprender al propio Hölderlin. Después el siguiente poema es Visión. Imágenes que la plenitud del día a los hombres muestran, en el vedor de la llana lejanía. Antes de que la luz decline en el crepúsculo y la tuene claridad, dulcemente serene los sonidos del día. Oscura, cerrada, parece a menudo la interioridad del mundo, sin esperanza, lleno de dudas, el sentido de los hombres, mas el esplendor de la naturaleza alegra sus días, y lejana yace la oscura pregunta de la duda. Me voy a permitir continuar con vida más elevada. Su vida escoge el hombre, su objetivo gana libre de error sabiduría, pensamientos, recuerdos que perdiéndose en el mundo, y nada puede contrariar su valor íntimo. El esplendor de la naturaleza embellece sus días, otórgale su espíritu nuevas vestiduras en su interior, y así contempla la verdad y el más alto sentido y las más singulares preguntas. Puede así el hombre conocer entonces el sentido de la vida, nombrar su meta lo más alto, lo más elevado, saber que uno es el sentido de la humanidad y de la vida, considerar que el más alto sentido es la más noble vida, ¿no? Vemos que el sentido de la vida también juega un papel muy importante en el pensamiento del propio Hölderlin, en la poesía del propio Hölderlin, ¿no? Yo creo que algunas de las enseñanzas de Hölderlin pues pueden ser resumidas en dos puntos principales. Yo lo vería así, claro, puede ser sujeto a discusión, pero yo creo que una de las grandes vertientes, y sobre todo adelantadas al propio contexto de Hölderlin, es que el saber no solamente está fundado en la razón, sino también está fundado en el sentimiento, ¿no? Y yo creo que algo que también podemos recoger de su obra es que las ideas basadas en la razón pueden caducar, pueden ser contrastables, pero creo yo que la poesía perdura. Yo les agradezco mucho este espacio. Evidentemente yo no soy un gran conocedor de Hölderlin, y al contrario, yo creo que este tipo de foros nos ayudan a retomar el pensamiento de estos grandes filósofos, y agradezco muchísimo sus atenciones.
el favor de su atención y de ver este video, y por supuesto que espero que próximamente nos podamos ver de manera presencial. Nuevamente agradezco a Rogelio Laguna y les mando un estrecho saludo a todos los amigos de la Universidad La Salle. Muchas gracias.